Pero entonces volvamos al texto. ¿Qué es en realidad lo que Jesús quiere decir cuando dice da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ya basado en todo lo que hemos estado haciendo ver? El tema central tiene que ver con una palabra, que es la palabra autoridad. Si quiere, busque con tiempo, lea el contexto y dése cuenta que todo el eje del pensamiento, de todas las ideas que viene el escritor haciendo ver, tiene que ver con la autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? Entonces, en Lucas 20, del 1 al 2 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Eso está en Lucas 20, versículos 1 y 2, para que nos demos cuenta que el tema central tiene que ver con qué, con la autoridad. Entonces, en el versículo 6 dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y dice, y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, el bautismo de Juan, ¿es del cielo? ¿De dónde es el bautismo de Juan? Y ellos no quisieron responder. Entonces, cuando no respondieron, Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que vuelvo y digo que la idea que viene caminando es sobre la autoridad. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, el concepto, vuelvo y digo, central es autoridad. Entonces, interpretar Lucas 20, 25, sin tener en cuenta que la línea de pensamiento es autoridad, estamos interpretando mal. Entonces, Lucas 20:25 lo tenemos que interpretar a la luz de este concepto de autoridad. Primero, vale, cuidado, verdades básicas. Jesús establece una relación intrínseca entre autoridad y el dar. Esto es muy importante acerca del concepto de dar. Cuando Jesús está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús está diciendo que la relación intrínseca que hay entre dar y el concepto de autoridad es muy importante. Ya nos vamos a dar cuenta cómo va desarrollándose esta idea. Jesús está enseñando que se da al que reconocemos que es nuestra autoridad. Mira, hay mucha gente que da, pero no da como resultado de estar entendiendo que sobre él hay una autoridad. Cuando Jesús está diciendo, da al César lo que es de César, porque el que hace la moneda, que es precisamente el imperio romano y que representa a César, pues esa moneda tiene que devolverla al que la trajo a la existencia, al que les está dando toda la protección, todo el cuidado, toda la seguridad que es el imperio romano. Entonces, en virtud de ese concepto de autoridad, Jesús está diciendo, pues hay que darle al que le provee de protección y de seguridad. Por eso es que el dar no es una cuestión de estado emocional. El dar no es algo que yo me invento en un momento puntual, ay, ahora yo voy a dar porque eso es muy de Dios. No, no, cuando usted da, empiece por entender que usted está dando porque usted entiende que lo que tiene, primeramente, se lo ha dado Dios. Que si usted va a participar en todo el quehacer de la obra del Señor, todo lo que tiene que ver con sacar adelante la obra de Dios y el propósito de Dios, usted está dando porque usted está reconociendo
que sin Dios lo que usted tiene no sería posible. Entonces, si usted no reconoce que la autoridad que hace posible que su economía, que su salud, que su trabajo, que su familia, que todo lo que usted hace está protegido, salvaguardado por la máxima autoridad del universo que es Dios, si usted no conecta esa relación de dar con el concepto de que Él es mi autoridad, ese dar no va a ninguna parte, no tiene sentido, no tiene fundamento. Entonces da al César lo que es de César. ¿Y qué tiene que ver el dar al César con lo que es de César? No tiene que ver tanto con una moneda, tiene que ver con el concepto de sometimiento, sujeción. Póngale cuidado, vamos adelante. El dar en el contexto de la autoridad es devolver lo que ella te dio. Lo repito una vez más, el dar en el contexto de lo que venimos hablando o de lo que habla el texto de la autoridad es devolver lo que ella misma te dio. Por ejemplo, si usted paga los impuestos en tu país, por ejemplo, aquí en España se paga Hacienda. ¿Por qué la gente tributa? ¿Por qué la gente da los impuestos? ¿Por qué de un porcentaje de todo su trabajo es enviado? Porque el Estado tiene el ejército protegiendo las fronteras para que el enemigo no entre. Porque el Estado provee de todas las facilidades de grandes empresas y grandes negocios y que venga dinero aquí y se mueva entre todos y usted pellizque algo mediante su trabajo, su empresa. Es decir, el Estado se convierte en la autoridad inmediata suya y usted reconoce que gracias a que el Estado tiene todos los sistemas de defensa, de justicia, todo lo que tiene que ver con la administración del país, que es la política, y con todos los ministros que gobiernan, a toda esa gente hay que sostener y todo eso. Entonces, cuando usted entiende todas esas cosas, usted tributa, usted da conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Lo mismo ocurre en el contexto de la fe. Cuando usted da ofrendas o diezmos o dádivas o generosidad, usted la está dando porque usted está reconociendo que la persona o el grupo de personas que pastorean, que lideran, que organizan una congregación, deben estar de alguna manera sostenidos por todos los que forman parte de esa congregación local, porque el pastor, la esposa, sus hijos o el equipo pastoral están haciendo lo posible para que usted sea nutrido en la fe, para que usted sea salvaguardado en los principios de la fe, porque están al tanto de proveerle a usted siempre todo lo necesario para que usted se mantenga en una fe viva y eficaz. Bien, entonces el dar en el contexto de la autoridad es devolver lo que ella te dio. Estamos devolviendo protección, seguridad a través o por medio de nuestros tributos o nuestros impuestos, etcétera. Dar es estar bajo autoridad. Cuando una persona no da, cuando una persona no participa en esto de dar y recibir, como dice el apóstol Pablo, es no estar bajo autoridad, no es entender el principio que establece Jesús en este texto de Lucas 20:25 sobre dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es específicamente lo que uno tiene que darle a Dios? ¿Qué es lo que Jesús estaba reprochándole a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley? Que Dios mismo les dio el templo, les dio el privilegio de ser jerarquía religiosa, de estar en el poder y todo eso, y ahora ellos, habiéndose apropiado de lo que Dios les dio y habiéndose convertido ellos en su propia autoridad para su propia perdición, desconectaron de Dios y desconectaron de sujetarse a la autoridad por hacer conforme a sus propios intereses. Es lo que a veces
Algunos dicen, no, yo trabajo y yo veré a quién le doy mi ofrenda o mis diezmos o lo que yo vaya a dar. Yo si se lo quiero dar a un pobre, si se lo quiero dar a Julano, a Sutano. Usted no está entendiendo. No, es que yo reparto mi diezmo, mi ofrenda o mi dádiva en tres. La mitad para Julano, la otra mitad para Sutano y Sutano. No, pues usted no está entendiendo quién es su autoridad inmediata. Hay que entender lo que Jesús está enseñando sobre el tema del dar. Fíjese lo que viene. Lo que en realidad damos no es dinero, sino sujeción. Cuando Jesús está diciendo da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el tema aquí no es dinero. El tema aquí es a quién realmente yo reconozco que es mi autoridad. Por eso el mundo en el que estamos viviendo es un mundo de rebeldía, es un mundo de apostasía. Cada vez más creyentes de congregaciones se declaran completamente dueños de sí mismos y hablan de estar sujetos a Dios y a nadie más. Yo no me sujeto al hombre, yo me sujeto a Dios. Mala cosa, porque Dios ha levantado hombres a lo largo de la historia y mujeres que sirven a Dios, llamados por Dios para hacer esa tarea, y el que es entendido se sujeta a eso que Dios establece con el propósito no tanto de dar dinero, sino de estar bajo autoridad. Porque el estar bajo autoridad es protección. Por eso Jesús dice, da a César lo que es de César, porque cuando se da a César lo que es de César, César protege, César cuida. Así que cuando usted le da a Dios lo que es de Dios, Dios protege, Dios cuida. Ahora la pregunta es, ¿qué le da uno a Dios? Porque a César le da uno el denario, le devuelve uno el dinero. Pero ¿qué le da uno a Dios? Cuando Jesús dice, da a Dios lo que es de Dios, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros que nosotros le tenemos que devolver a cambio? Sujeción, estar bajo autoridad, el reconocer que lo que soy lo soy gracias a la abundancia del Dios que me provee para yo estar en una posición de autoridad, donde trabajo, donde vivo. Dios está constantemente a través de las diferentes experiencias de la vida enseñándonos que Él nos ha puesto en un lugar donde tenemos autoridad, reconocimiento, somos valorados. Eso nos lo ha dado Dios y eso hay que devolverlo en una expresión de qué? De sometimiento a Él, de sujeción a Él. ¿Qué le damos a Dios? Dinero. No, le damos sometimiento. Y dentro de ese sometimiento y esa obediencia está no solamente el dar, está una cantidad de cosas que tenemos que hacer para su gloria y para su honra. Seguimos, ya voy a terminar, demos unos minutos más. Lo físico que sea que demos no es en sí lo importante, sino lo que estamos expresando. ¿Se acuerdan cuando la mujer viuda que dio todo lo que tenía? En realidad no es la cosa física, sea la moneda, sea el billete, no, es lo que estamos expresando a través de lo que damos a Dios. Señor, yo doy porque reconozco que soy tu siervo, porque reconozco que nada sería sin ti. O sea, en realidad, el dar no es tanto una cosa, porque usted puede dar una cosa, pero no dar el corazón, no dar el ser, no dar la vida. A Dios hay que darle lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Su imagen y semejanza. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo o preguntando a la gente? ¿Qué ven aquí? Una imagen, la imagen de César. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Su imagen y semejanza. Usted y yo somos lo que somos gracias a la imagen, porque conforme a esa imagen, cada uno de nosotros podemos hablar, pensar, organizar, dirigir, inventar, desarrollar, progresar, etcétera, etcétera. Hay que devolverle en expresión de gratitud al Dios que nos dio todo, incluso su imagen y semejanza. Otro detalle,
Dios le dio autoridad a los sacerdotes, pero ellos no han sido recíprocos. El darle Dios a los sacerdotes, escribas, doctores de la ley, herodianos y todos los que eran la autoridad dentro del templo, no fueron recíprocos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estuvo el Hijo, que es Jesucristo, Dios estaba ahí en carne, delante de ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Buscaban la manera de matarlo. Entonces, hermano, da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Tiene que ver con respeto a la autoridad, con reconocimiento a la autoridad. Y cuando vieron a la máxima autoridad del universo, que es Jesús, no lo reconocieron como Dios, no lo reconocieron como Señor. Antes lo trataron de intruso. ¿Usted con qué autoridad viene aquí al templo a hacer lo que hace? Pues señores, si la autoridad del templo estaba ahí, el Señor de señores. Es como si usted en su casa, yo llegara a su casa y lo sacara de su habitación o lo sacara de su casa y lo pongo fuera de la casa porque ahí mando yo. Eso sería algo así como lo que Jesús está diciendo. La casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. El que estaba ahí era nada más y nada menos que el heredero y coheredero de todo lo que Dios ha creado. Entonces estos labradores malvados no reconocieron al Hijo, sino que le buscaron la muerte. Y por último, si somos capaces de dar sometimiento a César, ¿por qué no le damos a Dios lo que es de Dios, que es sometimiento? Si usted se somete a Hacienda en este país, si usted se somete a dar los impuestos y a pagar los impuestos en un país, si usted es de los que recíprocamente devuelve conforme al desarrollo de su empresa, dando al país donde está sus impuestos y todo eso, ¿y por qué usted a Dios, que es mayor que César, no le da lo que es de Dios? Eso, entre todas las cosas que podemos decir, es importante que usted tome conciencia a la hora de entender la importancia de dar. De mi parte no es más, hermanos, decirles que siempre es importante para interpretar la escritura, tomarnos el tiempo de interpretar o de observar más bien su contexto inmediato. Una vez más, agradecerles a ustedes por estar siempre los sábados aquí con nosotros, agradecerles tremendamente a cada uno de los que nos apoyan para seguir adelante en este ministerio y seguir en pro de la obra en estos países que son realmente complejos para predicar la palabra, y agradecer a toda la gente que me escriben, que me dicen: pastor, estamos orando, que el Señor guarde, respalde. Gracias por todo eso. Bendiciones y le espero mañana en punto a las 12.